Cordial saludo, tutor y compañeros. Espero se encuentren muy bien. En el presente video vamos a presentar el desarrollo de la fase 2, análisis grupal de la información, fundamentos de riego. Los participantes, mi nombre es Laura Tatiana Burgos Buesaquillo, el compañero Cristian Camilo Viles Uribe, la compañera Yaira Stephanie Cerón Díaz, Darcy Tatiana Campos y Kelly Joana Chala Chinchilla. Los datos de la finca. La finca está ubicada en la vereda Montecristo del municipio de Pitalito, Huila. El cultivo establecido es de granadilla con una edad de 2 años y se encuentra a una altura de 1.700 metros sobre el nivel del mar. La temperatura, pues como podemos observar en la imagen, nos muestra una tabla con valores mensuales de temperatura registrados en la estación Sevilla, ubicada en Pitalito, Huila, Colombia. Bueno, pues tenemos la ubicación y las características de la estación, ¿no? Que cuenta con una latitud de 18 grados con 248 milésimas, una longitud de 76 grados con una décima y bueno, también tenemos la coordenada norte en la coordenada este. La fecha de instalación fue el 15 de junio de 1971. Los valores de temperatura, pues la tabla presenta valores promedio de temperatura mensuales para los años 2020 a 2024. En cada celda representa la temperatura media en grados Celsius para un mes específico, ¿no? Se pueden observar, bueno, una tendencia de variación de la temperatura pues a lo largo de los meses y asimismo de los años. Teniendo en cuenta el registro por años, tenemos un ejemplo de algunos valores. Por ejemplo, pues en enero de 2020 la temperatura fue de 26 grados centígrados. Ya en febrero aumentó 2 grados a 28 grados centígrados, pero en marzo y en julio disminuyó hasta 25 grados. Y en diciembre volvió a aumentar a 26.9 grados centígrados. A diferencia del 2024, los valores pues parecen haber tenido un aumento significativo en comparación pues con los años anteriores, porque en enero del 2024 la temperatura aumentó 3 grados, a diferencia pues del 2020, ¿no? Ya que tuvo una temperatura de 29 grados centígrados. Y en febrero disminuyó 1 grado y ya en marzo y en abril tuvo una temperatura promedio de 27 grados. En la última fila se obtiene el promedio de los valores, se observan los valores de temperatura pues para cada celda, para cada mes en general, en cada celda, ¿no? Donde la temperatura menor fue en el mes de julio con 24 grados centígrados y la mayor fue en enero y en febrero con 27 grados. Entonces, pues podemos afirmar, y como se observa en la tabla, una ligera variación de temperatura a lo largo de los años, pues donde se extiende una tendencia de aumento en las temperaturas, ¿no? Lo que pues está relacionado con los cambios climáticos y con las variaciones naturales que se han ido presentando pues en el ecosistema. La lámina neta es la cantidad de agua que un suelo puede almacenar y que es aprovechable de manera rápida. La textura del suelo se determina midiendo el porcentaje de arena, arcilla y limo, lo que define su clasificación. Obteniendo un resultado de 69,63% de arena, un 3,77% de arcilla y un 26,60% de limo, los cuales se obtuvieron por la técnica de gravimétrica. Teniendo en cuenta pues estos valores, se puede afirmar que la textura es franco-arenosa, lo que nos indica un suelo con buen drenaje, pero con menor capacidad de retención de agua. Para obtener la humedad se utilizan las fórmulas de capacidad de campo y punto de marchitez, obteniendo pues como resultado un 8.92% en la capacidad de campo. Esta pues es la cantidad de agua que el suelo puede retener después de un drenaje natural. Y se obtiene un 4.85% en el punto de marchitez permanente. Este pues es el nivel de humedad en el cual las plantas ya no pueden absorber más agua. La densidad aparente
es de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Nos indica qué tan compactado está el suelo. Y la profundidad efectiva de raíces es de 400 milímetros. Esta pues es la profundidad en la que se desarrolla la mayor parte de las raíces del cultivo. Para calcular la lámina de agua aprovechable se utiliza la ecuación. Lámina de agua aprovechable es igual a capacidad de campo menos punto de marchitez permanente por densidad aparente por profundidad, ¿no? Dividido entre 100. Con ello, pues, se obtiene como resultado que la lámina de agua aprovechable, o sea, es decir, la cantidad de agua disponible para las plantas antes de alcanzar el punto de marchitez, pues es de 19.56 milímetros. Cabe aclarar que 1 milímetro de agua equivale a 10 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Por lo tanto, pues el volumen total disponible son 195.63 metros cúbicos por hectárea. El criterio de riego es 0.5, lo que representa el porcentaje de agua disponible en el suelo que pues, se permite utilizar antes de aplicar el riego. Por último, tenemos la lámina neta de riego. Esta pues es la lámina de agua aprovechable por el criterio de riego, ¿no? Lo que nos da como resultado 9.8 milímetros. Es decir, lo recomendable es aplicar 9.8 milímetros de riego en cada ciclo para reponer el agua disponible y evitar el estrés hídrico en el cultivo. Muchas gracias. Cordial saludo. Para iniciar la interpolación, se colocaron las coordenadas de la finca en grados, minutos y segundos, con un total de grados de 1,713, como este valor se encuentra entre el punto 1 y el punto 2 de la tabla de referencia, se va a realizar la interpolación para hallar el punto medio del punto 1 y el punto 2. Esta interpolación se realizará sumando los valores del punto 1 y del punto 2 y dividiéndose entre los dos puntos para cada mes de cada año respectivamente, como se ve en enero, febrero, marzo y abril. Continuamos con la evapotranspiración de referencia. Para la evapotranspiración de referencia se utilizará la siguiente fórmula. Evapotranspiración de referencia igual a interpolación por 0,46 por temperatura más 8,13. En la siguiente tabla se colocaron los meses del año, el valor de la interpolación para cada mes y la temperatura promedio para cada mes. En la casilla de evapotranspiración de referencia milímetros mes se aplicó la ecuación anteriormente mencionada. Para la evapotranspiración de referencia por día se tomó el valor de evapotranspiración por mes y se dividió por el número de días por cada mes. La evapotranspiración de referencia se utiliza para calcular la cantidad de agua que necesita el cultivo. Continuamos con la evapotranspiración de cultivo. La evapotranspiración de cultivo para la granadilla se tomó un coeficiente de Kc de 0,4 en la fase de prendimiento, 1.1 en la fase productiva, 0,7 en la fase de senescencia. En la tabla se colocaron los meses del año, el valor de evapotranspiración de referencia por mes, el coeficiente. En la siguiente casilla se sacó el valor de evapotranspiración de cultivo por mes multiplicando la evapotranspiración de referencia por el valor de Kc, que sería en los primeros 6 meses de 0,4, después de esos 6 meses serían de 0,1. Este parámetro se usa para calcular la cantidad de agua que pierden los cultivos por evaporación y transpiración. Muchas gracias. Teniendo en cuenta la fenología del cultivo de granadilla pasiflora ligularis en los primeros 6 meses, la necesidad de la frecuencia
de agua es un poco más baja, ya que solo necesita el sistema de riego cada 4 días al mes, como lo podemos observar en la tabla del mes de enero hasta el mes de junio. Y ya después del séptimo mes es donde empieza pues la etapa reproductiva y la frecuencia de riego es más seguida. Como observamos en la tabla es cada 2 meses, cada 2 días al mes, ya que va a empezar la etapa de floración, de llenado de fruto y así por último la cosecha que tendrá el cultivo. Por el cambio que tiene la planta, va a necesitar el sistema de riego más frecuente. Podemos seguir a tiempo de riego. La finca, al contar con un tipo de suelo franco arenoso que es ideal para el cultivo de granadilla pasiflora ligularis, una distancia apropiada para este se eligió de 4 metros por 5 metros. La distancia de metros entre emisores es de 4 metros y la distancia de líneas es de 5 metros. Se seleccionó esta distancia ya que el cultivo no está bajo invernadero. Al tener una topografía irregular, es decir, con desniveles, el sistema de riego para la granadilla es el sistema de riego que es por goteos autocompensados, que son mangueras de polietileno de 12 a 16 milímetros y sobre ellas van a ir los goteros autocompensados. Al tener esta propiedad particular en su interior, tienen una pequeña goma de silicona que cumple con el efecto regulador. Es decir, que aún al someterse a varios goteos, a diferentes presiones, todos ellos emiten el mismo caudal. Es decir, en la parte alta y en la parte baja, el cultivo va a tener la misma cantidad de agua y de fertilizante. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a explicar algo sobre la precipitación. Para esta ocasión se escoge Estación Sevilla, ubicada en el departamento de Huila, municipio Pitalito. Como anteriormente venían diciendo mis compañeras, se escogió el cultivo de granadilla para hacer este proyecto. Referente a los datos, se baja de una plataforma que nos da los datos sobre precipitación y otros más agroclimatológicos para poder conocer pues datos desde años pasados de cómo ha venido siendo la precipitación referente a los cultivos. Se escoge desde el año 1988 hasta 2024. Se tienen valores desde enero hasta diciembre y nos da unos promedios, el cual la precipitación nos permite calcular la cantidad máxima de agua que se espera recolectar durante eventos de lluvia de diferentes intensidades y duraciones a través de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Esto es esencial para dimensionar adecuadamente tuberías, canales sumideros y otros componentes del sistema, evitando inundaciones y daños. Lo pasa a la otra página, compañera, por favor. Aquí nos podemos dar cuenta que hasta el 2024 se obtienen datos, pero hasta el mes de abril. De ahí falta calcular los promedios. Tenemos los promedios para cada mes y tenemos una sumatoria de 1188,77 en un promedio. Pasamos a la dosis. Referente a la dosis bruta de riego, esta es la cantidad total de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades hídricas, teniendo en cuenta las pérdidas inevitables que ocurren durante el proceso de riego debido a la ineficiencia del sistema de riego utilizado. Como nos podemos dar cuenta, aquí se encuentran también los valores de mes de enero a diciembre. Estos valores nos botan en metros cúbicos, que el tal para regar una hectárea, el promedio es de 345,3. En cuanto a la dosis bruta mensual, sigue un patrón estacional con picos en los meses de mayor calor, primavera y otoño, mientras que los meses de invierno, enero y agosto, requieren menos riego. El cálculo de la dosis bruta total anual es de 345,3 metros cúbicos por mes,
Es útil para la planificación general y el ajuste a la eficiencia del sistema de riego asegura que se distribuye el agua de manera adecuada. La dosis bruta de metros cúbicos por semana. La dosis bruta muestra una distribución estacional para clara picos en los meses de mayor demanda, primavera y otoño, y valores bajos en los meses de menor evaporación y mayor lluvia, invierno y verano. El total anual de 86,32 metros cúbicos por semana es útil para dimensionar el sistema de riego y asegurarse de que se tenga suficiente agua disponible a lo largo del año, especialmente meses más críticos. Este análisis permite gestionar de manera eficiente los recursos hídricos y planificar los riegos de manera más efectiva. Referente a la compañera Joana, se encuentra en un estado pues de salud, como está embarazada, esto no pudo acompañarnos, pero ella ha estado como pendiente del trabajo, entonces esta vez no pudo como sustentar una parte de la exposición por problemas de salud. Muchas gracias.